La sirvienta, un cuento de Giulia Turcati Lazzari. Natalia iba de un lado a otro de puntillas en el elegante salón, desempolvando con esmero los cuadros, los muebles, los adornos y tarareando en voz baja una cancioncilla popular. Tenía 20 años, era alta, morena y bella. Sus grandes ojos castaños, brillantes, de una bondad sincera y delicada, parecían siempre un poco emocionados. Su boca, ancha pero de líneas armoniosas, se abría en una dulce sonrisa, mostrando 2 hileras de dientes blancos y perfectos. Llevaba recogido su cabello negro y ondulado en 2 gruesas trenzas, ya que de otro modo no podía sujetarlo de tan abundante que era, y vestía con sencillez, aunque con una cierta gracia natural, su vestido de lana negra, ribeteado en cuellos y puño con finas líneas blancas. Cuando su padre, el honrado contable de los condes de Payano, murió de una enfermedad infecciosa, casi al mismo tiempo que su madre, dejándola sola a una adolescente y sin recursos, la condesa se apresuró a ingresarla en un instituto, con la intención de emplearla más adelante a su servicio. Si las desgracias precoces la habían educado más que cualquier otra enseñanza, el corazón leal de la joven, la vida tranquila, regular y serena del internado, había favorecido su desarrollo físico, y la instrucción escolar había resultado eficaz para su mente abierta y para sus manos naturalmente hábiles. Un profundo agradecimiento hacia la familia Payano, un ardiente deseo de corresponder con todas sus fuerzas al beneficio recibido, habían hecho menos amarga para Natalia la transición del colegio al palacio señorial, del puesto de alumna distinguida al de doncella protegida por su señora. La condesa de Payano vivía muy sola. Su marido, diputado influyente y absorbido por la política, pasaba parte del año en Roma, donde ciertas persistentes dolencias nerviosas le impedían seguirlo, y sus 2 hijos solían estar ausentes de casa. Marcelo, el mayor, agregado a la legislación italiana en Pekín, llevaba 2 años ausente. El más joven, Ludovico, había regresado en aquellos días de un largo viaje a Inglaterra, bajo el pretexto de estudios, aunque el deporte había sido su principal objetivo. El personal de servicio era siempre muy numeroso, pero Natalia, o Natalie, como a menudo la llamaban, pasaba sus días entre el apartamento de su señora y su pequeña habitación. Veía poco a sus compañeros, y como favor especial, comía aparte. Nunca una nube había turbado la innata serenidad de su mente. Solo sentía en su alma una necesidad inocente de amar. Necesidad que la vida solitaria fomentaba y a la cual el temperamento algo frío de la condesa apenas si ofrecía alivio. Dona Clara, ciertamente, no podía decirse mala, pero su inteligencia era más astuta que noble. Su espíritu, en otro tiempo bastante frívolo, carecía de distinción, y su corazón, cerrado a otros afectos, se concentraba en un amor maternal mezclado de orgullo y ceguera. Con el regreso del conde Ludovico, Natalia se sintió de pronto turbada por las más extrañas emociones. El joven, al verla, se había mostrado muy cortés. Le había hecho un cumplido sobre su lozanía y a veces se detenía a charlar con ella sobre temas variados e indiferentes, pero con un tono lleno de simpatía. Ese día, Natalia había notado que su pensamiento volvía insistentemente hacia él, y aunque se reprochaba castamente por ello, no lograba apartarlo de su mente. Casi sin darse cuenta, pasaba una y otra vez frente a una pequeña repisa donde dona Clara había colocado la fotografía del conde, vestido de alpinista. Era un rostro algo insulso, un tanto arrogante
pero no carente de belleza física. La joven no se cansaba de contemplarlo. Estaba repasando con el cepillo la oxidada moldura de plata cuando Ludovico Payano apareció en el umbral y le preguntó: ¿Has visto mi libro, Natalie? ¿El que estaba leyendo esta mañana? ¿Folies Amour? Aquí está, dijo la muchacha, entregándole un volumen de Ollendorff con la tapa amarilla. Muy bien. Así que sabes francés. ¿Sabes qué significa Folies Amour? De todas formas, la palabra amor se entendería en cualquier idioma. ¿Verdad, Natalie? Añadió el joven, acercándose a ella e intentando rodearla con un brazo. Ella se apartó con una mirada tan llena de reproche silencioso pero intenso que Ludovico se vio obligado a retirarse, no sin cierto embarazo. No te creía tan severa, murmuró. Me gustas, Natalia. Qué hermosa te has vuelto. Dime, ¿tienes novio? Oh, señor conde, balbuceó ella. ¡Qué sorpresa! ¿No tienes? ¿De verdad? De verdad. Entonces, me querrás un poco, ¿no? Yo quiero a toda la familia. Pero digo a mí, particularmente a mí. No sé, balbuceó la joven muy turbada. ¿No sabes? Pues yo te querré para darte el buen ejemplo. ¿Estamos de acuerdo, Natalia? Un criado que entró interrumpió aquella comprometida conversación. La joven retomó sus ocupaciones. El corazón le martillaba en el pecho. Comprendía que nunca debía prestar atención a las vanas palabras del joven señor. Se esforzaba con todas sus fuerzas en desviar la mente hacia otros pensamientos, pero en su pequeña lucha, el instinto prevalecía sobre la razón, y su pensamiento, cada vez más embelesado por una dulzura misteriosa, volvía constantemente a la misma imagen, a los mismos temblorosos recuerdos. La condesa había enviado a 2 sirvientes al campo para preparar la casa para una breve estancia de primavera. El pequeño cottage de Villa Clara dominaba, desde una ligera altura, una rica extensión de viñedos que se perdían en la llanura, a orillas de un plácido río. Las cercanías inmediatas estaban cultivadas como un jardín inglés. El terreno de la casa se abría, a través de grandes puertas acristaladas, a un hermoso prado rodeado de arabescos de geranios, rosas y blancos. Desde hacía 4 días, Natalia y un viejo sirviente se afanaban en los trabajos, y por la tarde, una vez cumplidas las tareas que se habían propuesto, la joven se dirigía a la terraza, al fondo del prado, y sentada sobre un murete, aspiraba con deleite la fragancia de las flores primaverales y miraba a lo lejos, hacia la ciudad que de noche se distinguía claramente en la vasta llanura, como un oasis de luz. En aquellos momentos de tranquila soledad, ella olvidaba las preocupaciones y fatigas del día y se complacía en escuchar, con su pequeño corazón, los sueños fantásticos de su juventud. Una tarde se encontraba en el salón de su señora, toda concentrada en renovar los adornos de un cojín de seda, cuando 2 manos perfumadas se posaron de repente sobre sus ojos y una boca ardiente le depositó un beso en el cuello. Ella soltó un grito, se volvió indignada y se encontró frente a Ludovico Payano. Ante el bello y alegre rostro del joven, su enojo se tornó más benigno. No obstante, reprimiendo la invencible ternura que le inundaba el corazón, dijo con gravedad: «Me he asustado mucho.
Esos modos no me gustan y no me convienen. Entonces, ¿te desagrada verme, Natalia? No digo eso, pero vamos, sé amable y no te turbes por tales tonterías. Piensa más bien que tengo un hambre de morirme. Lo pensaré enseguida, respondió Natalia serenándose, pero tendré que contentarse con una comidita sencilla. Y esquivando una nueva caricia, corrió hacia la casa del capataz en busca de ayuda y consejo. Ludovico honró mucho las sencillas pero sabrosas viandas, un humeante plato de maltagliati y un pollo al pomodoro. Quiso que Natalia misma lo sirviera en lugar del sirviente, y compartió con ella las fresas moscatel del huerto, poniéndoselas en la boca una a una. La muchacha se resistía, riendo, y cuando el joven señor ordenó que le llevaran el café al jardín, bajo una pérgola, ella logró escapar para dirigirse al habitual lugar en la terraza. Pero Ludovico no tardó en descubrirla. La alcanzó, se sentó a su lado y comenzó a hacerle las preguntas más extrañas, insinuantes y juguetonas, disfrutando de la gracia ingenua pero llena de buen sentido con que ella se defendía. Luego comenzó a arrancar jazmines de un seto cercano y a lanzárselos a manojos. Era una llovizna fragante de pequeñas corolas blancas que se posaban en sus brazos, en su cuello, entre los pliegues de su blusa azul. Ella seguía riendo inocentemente, y el joven se divertía adornándole los cabellos negros con delicadas flores, componiéndole pequeñas guirnaldas sobre sus suaves trenzas. Y entonces, todavía no he sabido cuáles son las órdenes de la señora, dijo Natalia tratando de distraerlo. Mi madre me cree en Castel Casino con los Ricciardi. ¿No sabe que ha venido aquí? ¿Por qué no se lo dijo? Preferí callar. He venido por ti, Natalie, para darte una sorpresa. Oh, justo por mí. Por ti. Únicamente por ti. Soy solo una pobre muchacha, murmuró ella, sin saber qué más decir ante su repentina alegría. Eres una muchacha hermosa y debes ser también buena. Debes quererme. Yo te quiero tanto. Ya lo sabes. Ya te lo he dicho antes. Natalia bajó la cabeza sin responder. Una gran dulzura le inundaba el corazón. Sobre el campo, sobre la vasta llanura, descendía lentamente el crepúsculo de mayo. La ciudad lejana se iluminaba rápidamente con una luz que parecía rojiza frente a los últimos pálidos resplandores del cielo. El joven tomó el brazo de Natalia. Ven, paseemos un poco. Vamos allá al bosquecillo. Aquí hace un calor sofocante, murmuró. La joven se apartó con resolución. No, allá no voy, dijo ella. ¿Eres descomedida e indócil, Natalia? Es que se está haciendo de noche y no es conveniente. ¿Tienes la conciencia tan estricta? Mi conciencia es mi única riqueza. Oh, qué frase de vieja comedia. Eres ingrata conmigo, Natalia. Mira, te había traído un regalito. Y sacó de su bolsillo un estuche con un anillo de pequeñas perlas. ¿Te gusta? ¿Lo ves? Continuó, intentando ponérselo en el dedo. Sí, me gusta. Es muy bonito, dijo la joven, levantándose de golpe y sacudiendo involuntariamente de su ágil figura los jazmines.
es muy bonito, pero no lo aceptaré jamás, conde Ludovico. ¿Pero por qué? No entiendo. Usted sabe por qué. Y los buenos ojos de Natalia relampaguearon con un vivo orgullo. Era un recuerdo solamente. Muchas gracias. Haremos como si lo hubiera aceptado de todas formas. ¿Y no me concederás nada? ¿Ni siquiera una pequeña caricia? ¿Nunca? Ella negó con la cabeza, sin responder. Las pequeñas guirnaldas de jazmín se deshicieron entre sus cabellos ondulados. ¿Ni siquiera un poco de afecto, Natalia? La voz del joven era tan dulce que los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas. «Es mejor que no me lo pida, conde Ludovico», dijo ella con un acento de infinita ternura. «¿Desea que Valentino ensille su caballo? Se está haciendo tarde». «¿Quieres también echarme ahora? ¿Y si quisiera quedarme?» «Bueno, usted es el dueño, pero...» El joven sonrió. «¿Tienes miedo, Natalia?», le preguntó. «¿De qué tendría miedo?», respondió la joven con gran altivez. «Usted sabe que el mundo es malo y que la gente honesta debe defenderse incluso cuando no haría falta». «¿Te han calumniado quizás? ¿Te han hecho algún daño?». «Puede ser», respondió Natalia con un estremecimiento. Ludovico sabía muy bien que los sirvientes de la casa veían con malos ojos su predilección por ella. «Me iré. No te preocupes, pero debes reconocer que soy bueno, muy bueno», dijo finalmente. «Tenemos la obligación de ser buenos. Dios nos ve todo el tiempo», concluyó ella con sencillez. Y regresaron juntos hacia la villa. Caía la noche, y el titilar de las estrellas parecía un latido en la inmensidad del firmamento. Guardaban silencio, ambos turbados por una de esas intensas emociones juveniles que en las breves horas del olvido parecen borrar, ante la eterna ley, toda diferencia de clase. Unos minutos más tarde, Natalia seguía, con una deliciosa inquietud, el trote del vivaz alazán que huía en la oscuridad de la lejanía. Y el ánimo de Ludovico Payano estaba dividido en aquella cabalgata nocturna entre la sorda ira por la victoria fallida y un sentimiento diferente y menos innoble que aún no sabía definirse a sí mismo. Fue un capricho violento que los sagaces ojos de doña Clara vieron sin preocupación, que los sirvientes censuraron, por bajeza o envidia, aunque fingiendo, la mayoría de las veces no darse cuenta. Los primeros días, el asedio insistente y algo atrevido del joven señor había provocado una amarga ofensa en Natalia, pero su alma estaba ya tan profundamente enamorada que no dejaba de compadecerlo y perdonarlo, a pesar de aquella amargura. Después, el capricho sensual de Ludovico, ante la inalterable severidad de su comportamiento, se elevó, poco a poco, y por virtud de la contradicción, a la nobleza del afecto. Aquel vínculo singular no impedía ciertamente al joven disfrutar de la vida despreocupada y alegre que se le ofrecía, pero aún sin notarlo, moderaba el excesivo ímpetu de su juventud, templando también esa cierta desconfianza hacia la mujer que es común a los 20 años, con la convicción, mezcla de molestia y de agrado, de que Natalia era realmente honesta. El respeto que Ludovico había acabado por profesarle era como una conquista,
una posesión, un bien infinito en la humilde existencia de la joven. Le demostraba una confianza ilimitada. Y si bien sus confidencias se detenían ante el delicado tema de sus distracciones amorosas, no dejaba de compartir con ella todos sus demás pensamientos íntimos, con el abandono de un buen amigo. El contacto con un joven, que a pesar de su ligereza podía vanagloriarse de una cierta distinción en modales y cultura, había refinado las maneras de Natalia, despertado su rápida inteligencia y avivado su belleza con un nuevo encanto. Vivió algún tiempo en una intensa felicidad espiritual, en ese singular olvido de las cosas que engaña al amor en sus primeras temblorosas revelaciones. Pero graves inquietudes y secretas angustias no tardaron en oscurecer aquella serena dicha. Las tempranas experiencias de su posición le habían enseñado a sufrir, y aquel afecto doblemente virtuoso se convirtió pronto, como la mayoría de los amores profundos e inmutables, en un sentimiento mezclado de devota ternura, de ciega admiración y de sacrificio. En su muda adoración se veía ser generosa y heroica, porque por muchas penas que le causara Ludovico, jamás habría osado quejarse. Veía con frecuencia al joven señor cortejar a las damas, hacer alarde de su elegante postura y de esos pequeños talentos sociales que tanto se aprecian en el mundo. Y debía contentarse, la mayoría de las veces, con una mirada furtiva, mientras él prodigaba miradas halagadoras a las mujeres de su casta, con un apretón de manos robado en un pasillo, con las migajas que caían de la mesa de aquel gozador irreflexivo. De vez en cuando llegaba un rayo de luz, el momento de las efusiones reconfortantes, de las confidencias en el jardín de la villa o en el apartamento de doña Clara cuando la delicada señora, a menudo indispuesta, dormitaba. Pero la sutil conciencia de Natalia también se veía turbada en esos encuentros por una grave preocupación. El absoluto silencio que Ludovico le había impuesto respecto a su madre. A veces llegaba incluso a sentir un escrúpulo por escuchar las ardientes palabras del joven, pero su voluntad se debilitaba ante aquella deliciosa tentación. Eran palabras tan dulces para su alma solitaria, y ella sabía bien que no le sería nunca lícito aspirar a otras recompensas. ¿Qué podía esperar del futuro? Nada. En su corazón no había vanas ilusiones ni necias esperanzas. Amaba por la mera complacencia de amar, quizás por aquella extraña voluptuosidad del sufrimiento que algunas nobles criaturas esconden en lo más profundo de su secreto. Doña Clara solía pasar los inviernos en Sicilia o en la Riviera Ligur, llevando consigo a un viejo sirviente y a Natalia. Aquel año eligieron una villa en las afueras de Pegli, y Ludovico se reunió con su madre a principios de enero. La cercanía de Génova le procuraba frecuentes y variadas distracciones. Las carreteras costeras le ofrecían amplio espacio para ejercitar a sus caballos, y la presencia de Natalia no era ciertamente la última atracción de aquella estancia amena. Hacía un par de semanas que se encontraba en la Riviera cuando empezó a rondarle la idea de hacer alguna escapada secreta con la joven, y una mañana le propuso, sin más, que lo acompañase la noche siguiente al baile de máscaras del Teatro Carlo Felice. Al principio Natalia se echó a reír, como si el joven le hablara de algo imposible, impensable, pero las súplicas de Ludovico fueron tan afectuosas que quedó profundamente turbada. Creyendo, sin embargo, que podría refugiarse en su delicado recato y en su firme sabiduría, bajo el amparo de un obstáculo seguro, declaró que jamás aceptaría sin el consentimiento de su señora. Pero la condesa,
Guiada por su espíritu de oportunismo, por su superficial bondad y segura de la honradez de Natalia, se dejó arrancar débilmente el consentimiento por parte del hijo, temiendo que pudiera escoger algo peor. Y así ocurrió que Natalia, animada por aquella culpable indulgencia y arrastrada ya por una tentación irresistible, aceptó entusiasta la halagadora y seductora invitación. Qué encanto aquella cabalgata nocturna a orillas del mar, la misteriosa intimidad del carruaje en las calles de la ciudad atestadas de alegres máscaras y resplandecientes de luces. Qué intensa alegría pasear con Ludovico Payano entre los fulgores de la fiesta, toda envuelta en un dominó de satén blanco, con la capucha adornada con un ramillete de vivos claveles. Qué placentero aquel anonimato en medio de la multitud despreocupada. Cuántos dulces coloquios en el palco, qué ímpetu de confidencia. Ya no era Natalia, la humilde muchacha, era la dama elegida entre tantas por su caballero. Y aquella noche el bello caballero le había sido escrupulosamente fiel. No se había ocupado más que de ella. Había escuchado con indiferencia el parloteo de las mascaritas que se le acercaban. La había llevado a cenar a un elegante restaurante, rodeándola de atenciones delicadas, sin faltar al afectuoso respeto que ella había logrado imponerle. Cuando regresaron a la villa, a las 5 de la mañana, ebrios de sonido, de luces y con un leve vapor de champán en la cabeza, Ludovico acompañó a Natalia hasta la puerta de su pequeña habitación, justo frente al apartamento de doña Clara. La capucha blanca había caído sobre los hombros de la joven. Los claveles rojos, casi marchitos, pero aún exhalando una fragancia aguda, se enredaban en sus trenzas medio deshechas. Una expresión de apasionada alegría hacía arder sus grandes ojos negros en el delicioso langur de un recuerdo aún no contaminado por ningún pensamiento triste. Apoyado contra la pared, frente a ella, en el estrecho corredor, con los brazos cruzados, el joven la miraba intensamente. No se movían para no hacer ruido. Hablaban en voz baja, y aquel susurro, aquel aparente misterio, se convertía en cómplices de la peligrosa hora. De pronto Ludovico le dijo: «Nunca has estado tan bella, Natalia, pero eres cruel». Y tomándola de las manos, mirándola a los ojos con todo el fuego de sus 20 años, intentó atraerla hacia sí. Vencida por un dulce cansancio, cada vez más fascinada por aquel amor que la buscaba con inagotable insistencia, la joven estaba a punto de ceder. Casi inconsciente de la realidad, olvidaba, ahí mismo, en el umbral de su virginal habitación, su pasado inocente y el honor celosamente custodiado. Pero mientras su cabecita morena, de cabellos revueltos, se abandonaba en el pecho palpitante del joven, para recibir finalmente la tan deseada caricia, sonó a lo lejos una campana de plata. Era el Ángelus, el piadoso saludo a la Virgen. Natalia se detuvo un segundo a escuchar, y abriendo desmesuradamente los ojos con un estremecimiento de miedo, intentó zafarse. Un relámpago de ira brilló en la mirada turbia del joven, que de repente se volvió imperioso, casi brutal en su ceguedad. Pero en el rostro aterrorizado de Natalia apareció entonces una angustia tan suplicante, tan desesperada, que él, a pesar suyo, aflojó los brazos y la soltó. La muchacha regresó tambaleándose a su habitación. Por las persianas abiertas penetraba la suave luz del alba, una fría y gris alba de invierno.
Con manos temblorosas se arrancó el disfraz blanco. Volvió a trenzar su cabello deshecho y cayó de rodillas junto a su camita, soltando un sollozo ahogado. Todo lo que pocos minutos antes la había exaltado e ilusionado con una loca embriaguez, se transformaba ahora en dolor. Los ritmos voluptuosos de la música del baile aún resonaban en sus oídos con una insistencia dolorosa. Oía las voces extrañas de las máscaras, sus risas vulgares, el estrépito de la orgía que se precipitaba antes de llegar a su fin. Revivía la elegancia licenciosa y a menudo abyecta del mundo femenino. Le parecía respirar aquel aire cargado de perfumes malsanos, polvo y miasmas en el cual había pasado la noche junto a tantas mujeres vulgares, a punto de perderse ella misma. La amada presencia de Ludovico había cubierto con un denso velo ante sus ojos aquella siniestra visión, que ahora le aparecía con claridad en el brusco despertar de su sueño. Natalia sentía ahora, más que nunca, la infinita tristeza de ese amor que al no poder aspirar a su justo fin, la unión legítima, amenazaba siempre con profanarse en la culpa. No lograba explicarse la condescendencia de su señora, que la había expuesto sin miramientos al peligro. Tampoco comprendía qué extraña aberración la había llevado a afrontarlo ella misma con inusual ligereza. Se sentía sola en el mundo, abandonada, sin apoyo, sin consuelo. Ludovico se levantó muy tarde, la saludó fríamente y partió de inmediato hacia Génova a entregarse durante algunos días a las locuras del carnaval, sin comunicarle nada, fingiendo desinterés, mostrándole incluso cierto desprecio. Pero fue un enojo de corta duración. La tristeza de Natalia, esa sombría melancolía que se transparentaba en su rostro, no tardó en conmoverlo, inflamando su amor insatisfecho y despertándole cierto remordimiento en la conciencia. De hecho, su pasión se volvió tan violenta durante algún tiempo que, no encontrando otra manera de satisfacerla, llegó a pronunciar, casi sin pensar, algunas palabras sobre matrimonio. Sorprendida al principio por una revelación tan imprevista y dividida en su alma por sentimientos totalmente opuestos, la muchacha se acostumbró sin embargo muy pronto a esa nueva idea, y tras un breve periodo de exaltación, comenzó a sufrir sus torturas. La idea de estar unida para siempre al hombre que amaba, tal vez incluso de compartir su condición noble e independiente, no podía menos que atraerla, pero su fino instinto de mujer le mostraba claramente todos los escollos que se encuentran en el peligroso mar de las desigualdades sociales. Además, como no podía imaginar que la condesa se hubiese dado cuenta de su amor y lo tolerase por conveniencia, le resultaba imposible enfrentar su mirada sin sentir pena y remordimiento, como si fuera una traidora, cuando en realidad estaba a punto de ser traicionada. En primavera, cuando doña Clara dejó la villa de Pigli para regresar con su hijo a su casa y sus costumbres habituales, el amor de Natalia se llenó de nuevos tormentos. Los sirvientes, especialmente después del episodio del baile de máscaras que el cochero se apresuró a contar, ya no creían en su honestidad y aprovechaban cualquier pretexto para herirla con maliciosas alusiones y ofensivas sospechas. Los más injustos y crueles eran el cocinero y la encargada del guardarropa, que ya desde hacía 2 años llevaban una vida irregular.
Natalia soportaba y sufría en silencio esa gran angustia, pero su salud comenzó a resentirse y apenas lograba cumplir sus obligaciones con la acostumbrada meticulosidad. Hacia el verano, como solía hacerlo, la condesa propuso a su hijo un matrimonio ventajoso. Ludovico no solo se mostró indiferente, sino que rechazó la propuesta de forma tajante. Luego, no pudiendo resistir a la insistencia materna, confesó que estaba enamorado y hasta dejó escapar el nombre de Natalia. Doña Clara, sorprendida no por la noticia que ya esperaba, sino por la forma en que su hijo se lo comunicaba, supo ocultar hábilmente su asombro bajo una carcajada. Se rió de corazón y viendo que el joven no se mostraba dispuesto a ceder, se enfureció, acusándolo casi de haber seducido a la muchacha y amenazando con despedirla. Ludovico empleó toda su elocuencia para defender la honestidad de Natalia y demostrar su estricta pureza, llegando incluso a mencionar su intención de casarse. ¿Le has prometido casarte con ella?, preguntó la condesa, comenzando a alterarse. ¿Prometido? No, aún no, pero ya le he hablado de ello. ¿Y esa tonta te escucha? Nunca había creído que correspondiera así a mis beneficios. He aquí la gratitud humana. Pero poco importa. Todos los enamorados hablan de matrimonio. Natalia no puede pensar en eso seriamente. No puede pretender que su joven amo, después de haberle hecho un poco la corte, le dé también su nombre. Sería algo verdaderamente cómico, querido Ludovico. Doña Clara usó tan hábilmente el ridículo para desbaratar los vagos planes de su hijo, que el joven quedó aterrado. Ella conocía profundamente su carácter débil, su morboso miedo a la opinión pública, su irresolución que lo había hecho un hombre de escasa voluntad. Aunque el humano instinto de contradecir reforzó por algún tiempo el deseo de Ludovico, las ideas de su madre no tardaron en parecerle justas, lógicas, claras. Pronto se convenció de que había concebido algo indigno de un payano, una verdadera locura. Así, su lucha contra la inexorable razón materna fue breve y terminó con un pacto recíproco. Doña Clara prometía no alejar a Natalia de su servicio, y él daba su palabra de distanciarse de ella, si no inmediatamente, poco a poco. E incluso, para facilitar ese distanciamiento, aceptaba de buen grado la propuesta de un agradable viaje al extranjero. La inesperada noticia del viaje fue para Natalia el primer amargo síntoma de frialdad. En los últimos años el conde Ludovico había estado ausente varias veces, pero siempre por motivos necesarios, o al menos importantes, y en sus cartas, llenas de ternura, en los regresos anhelados y colmados de efusión, ella había encontrado siempre un dulce consuelo a las amargas penas de la separación. Ahora era él mismo quien deseaba viajar para divertirse. A la primera larguísima ausencia siguieron otras, si bien más breves, nunca claramente justificadas, y la correspondencia se volvió más rara y más fría. Parecía casi que la propia casa, que antes le era tan grata, se había vuelto tediosa para Ludovico. En el fondo, buscaba todos los medios para distraerse de aquel amor, quizás no de todo extinguido. Y Natalia, que hacía ya tiempo había pasado de los breves días de la nueva, dulcísima esperanza al periodo angustioso de las dudas, los miedos y las incertidumbres que la razón suscita en su lento pero seguro despertar,
Vivía en una ansiosa fiebre en la que el intermitente retorno de Ludovico a las antiguas amistosas costumbres apenas lograba ofrecerle un escaso, incompletísimo consuelo. De vez en cuando él la buscaba en los silencios del jardín de Villa Clara o en el sitio acostumbrado de la terraza. Aún sentía la necesidad de ciertas efusiones del alma, para las cuales la muchacha seguía siendo una agradable confidente, y no había dejado de dirigirle, si se cruzaba con ella, aquellas miradas en las que parecía esconderse tanta secreta ternura. Pero estas demostraciones fueron disminuyendo gradualmente, gracias a la hábil vigilancia de la madre, y con la frialdad creció también un sentido de embarazoso malestar que el joven ya no pudo disimular. En invierno, para distraerse, se entregó a una vida aún más brillante y frívola que de costumbre. Natalia sola sabía la hora a la que Ludovico regresaba a casa. Muchas veces, por complacer su egoísmo, ella se había convertido en su cómplice silenciosa ante la condesa, ocultando el secreto de aquellas noches perdidas. Pero su corazón sangraba y se consumía de una impotente celosía. Nunca había osado atribuirse el derecho de exigir fidelidad. Una mañana de enero, el conde Payano regresó a casa alrededor de las 4, y al pasar frente a la pequeña habitación de Natalia y ver un poco de luz filtrándose por la rendija de la puerta, la llamó. La pobre muchacha solía velar a menudo, atenta al menor ruido que pudiera darle la esperanza de su regreso. El joven señor estaba cansado, aburrido y solo. Le dijo: ¿Me prepararía un buen té caliente, Natalia? Como usted mande, señorito. Pero la voz le salió ahogada, y él le agregó de inmediato: ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? No tengo nada, respondió la joven estallando en un sollozo. Te ruego, Natalia, no me hagas escenas. Detesto las escenas. Ya lo sabes. La muchacha, tan acostumbrada a dominarse, logró contener las lágrimas de inmediato, y sin decir más, se dirigió de puntillas al comedor para encender una lámpara y hervir el agua. Él la siguió a paso lento, dejándose caer en un sillón frente a la chimenea, donde aún se consumía un grueso tronco de roble del día anterior. Natalia le ofreció maquinalmente un estuche de cigarrillos y le encendió un fósforo. Luego se quedó inmóvil frente a la mesita de la cachina, con los ojos fijos en la tetera donde el agua comenzaba a hervir. Generalmente, cuando estaban solos, Ludovico la invitaba a sentarse, pero esa vez no dijo nada. Se mostraba muy cansado y molesto, y su rostro, que un día fuera tan gallardo en su juvenil vigor, mostraba ahora las visibles huellas de una vida desordenada. Sin embargo, su mirada se detuvo, con esa intensidad que tiene una caricia muda, en la esbelta figura de Natalia, en su rostro demacrado, donde los ojos aterciopelados y más grandes de lo habitual ardían con un fuego sombrío en un gran resplandor de pasión. El reloj dio las 4:30. «Hoy te has levantado antes de lo habitual, Natalia», dijo el joven. «¿No tenías sueño?» «¿Pero qué haces en estas largas vigilias?» «Pienso». «¿En quién piensas?» Ella vaciló un segundo. Luego reunió valor y murmuró:
En usted, señorito. En usted que nunca regresa. Ah, también tú ahora con los reproches, igual que mi madre. ¿Pero qué creéis? ¿Que la casa es una prisión? Soy libre y no pienso ser reprendido por nadie. Si te he querido, no es razón para que vigiles todos mis pasos. ¿Has entendido? Ay de ti si de aquí en delante te quedas levantada. Te lo prohíbo. Quiero regresar cuando me plazca. Parecía satisfecho de haber encontrado un pretexto para desahogar su sorda irritación y para ejercer su autoridad. El corazón de Natalia se rompía. Pasados algunos minutos, encontró fuerzas para balbucear. El té ya estará listo. ¿Se lo llevo? Me lo prepararé yo mismo. La joven no respondió, pero con una mano temblorosa vertió la bebida aromática en la taza de fina porcelana. Añadió unas cucharadas de coñac. Acercó la mesita a la butaca y preguntó con una voz cada vez más quebrada. ¿Puedo retirarme? Sí. Buenos días. Gracias. Ella le dirigió una última mirada suplicante y salió con el paso fatigado de una persona extenuada. Le parecía que algo terrible había ocurrido en lo más íntimo de su ser, como un derrumbe, como el aniquilamiento de una esperanza a la cual nunca había osado abandonarse, pero que quizás vivía latente en el fondo de su corazón. Al día siguiente, el aspecto sereno de Ludovico logró reconfortarla de nuevo. Ella siempre perdonaba, sin darse cuenta de que perdonaba. Su ingenioso amor sabía justificar todas las faltas, olvidando. El humor de Ludovico, mal gobernado por su voluntad incierta, pasó todavía por las más extrañas alternativas de benevolencia e irritación. Pero ahora, la mayoría de las veces se mostraba frío, indiferente, ansioso por encontrar nuevos pretextos para tranquilizar su conciencia. Un día incluso, no desdeñó recurrir al arma innoble de la duda, del recelo, de los celos fingidos. Luego terminó por evitar cualquier encuentro con la muchacha. Una mañana, Natalia se enteró en una tienda por un proveedor de la casa de que se estaba preparando el matrimonio del conde Ludovico. Volvió apresuradamente, angustiada, palpitante al palacio, y como el cartero le había entregado una carta en el vestíbulo, aprovechó la ocasión para llevarla ella misma al pequeño apartamento del joven señor. Él estaba fumando frente a su escritorio, y cuando vio en la pequeña bandeja de plata el elegante sobre con las iniciales y una corona del marqués, se sonrojó. Pero Natalia se armó de valor y le preguntó directamente si era cierto lo que se decía. ¿Quién te dice esas cosas? Lo oí afuera. Dígame, ¿es verdad, señorita? Repitió ella toda jadeante. Lo que se dice afuera son habladurías, Natalie. Nadie lo sabe. Entonces, son mis padres quienes lo desean. ¿Y usted, conde Ludovico? Terminaré por ceder. ¿Qué quieres, Natalie? Tendría la guerra en casa. ¿No te parece que en el fondo hago bien? Hace muy bien, respondió la joven con una calma repentina. ¿Estás un poco celosa, Natalie? ¿Yo? ¿O no? Murmuró ella con un hilo de voz. No estoy enamorado, ¿sabes?
Es un matrimonio de conveniencia. ¿Quieres verla? Aquí está su retrato. Y abría el cajón secreto de su escritorio. No, no, no quiero. Pero el joven, habiendo comenzado ya a herirla, para no volver atrás, en su frío egoísmo masculino insistía. Mira, no es bella, pero es de ilustre familia y es muy rica. Natalia bajó sin quererlo su apagada mirada hacia la platinotipia de una mujer rubia de rostro impasible y altivo. No es italiana, dijo como para sí. No, has adivinado. Es de Bruselas. Ah, ¿y cuándo será la boda? ¿Quieres que te lo confíe? A ti, solo a ti. Nadie más lo sabe. Será en mayo. Debía terminar así, Natalia. Lo sabes, ya había rechazado muchas propuestas. Ella le dirigió una mirada tan profunda que Ludovico se vio obligado, a pesar suyo, a bajar la cabeza. ¿Cuántas cosas decía aquella mirada? ¿No podías dejarme en la sombra, en el silencio, en vez de despertar en mi alma esta tempestad de dolor? Has jugado con mi corazón, ahora lo rompes sin piedad, y lo que para ti es un simple entretenimiento, para mí será el sufrimiento de toda una vida. Pero si su mirada hablaba, los labios de la muchacha permanecían en silencio, y alentado por esa bondad generosa, Ludovico le pidió: ¿No quieres siquiera desearme un poco de felicidad? Oh sí, le deseo tanta, tanta felicidad, murmuró ella. El joven le había tomado las manos con la antigua ternura. Pobre mía, Natalie, ¿qué puedo hacer? Si hubiese podido casarme contigo, pero no era posible. Lo sabes, lo entiendes, ¿verdad? Lo entiendo, respondió la joven con humilde dignidad. ¿Y ella vivirá aquí? ¿En el palacio, naturalmente? Sí, en el segundo piso. Después de una breve pausa, el joven retomó, no sin cierta vacilación. Me alegraría que con el tiempo tú también te casaras. ¿Yo? Exclamó ella con un destello de orgulloso disgusto en su mirada. Luego, en la ansiedad por ocultar su tormento, añadió: Puede ser. Pero mientras tanto te quedarás, ¿verdad? ¿Te quedarás junto a mi madre? ¿Y qué puedo saber yo? Murmuró la joven como soñando. Ah, Natalia, no te muestres tan triste. Yo siempre seré un buen amigo para ti. Debes estar segura de eso. Y presa de un ímpetu del antiguo efecto, la atrajo con fuerza sobre su pecho. Natalia no tuvo ni siquiera la fuerza de defenderse como solía hacerlo, sino que permaneció fría y muda ante la última caricia de Ludovico. Ideas extrañas le nublaban el cerebro. Involuntariamente bajó la mirada sobre la gélida imagen de la extranjera encerrada en su antiguo marco y pensaba: esta es su prometida, y soy yo a quien besa, la pobre sirvienta rechazada. Esta quizá lo traicionará. Pero ¿qué importa? Es noble y rica, y las bodas serán en mayo. En mayo.
cuando hace 4 años él me dijo las primeras palabras. Y en el desgarrador recuerdo de aquel pasado perdido para siempre, una angustia tan fuerte le oprimió el pecho, una piedad tan triste por la miseria humana le tocó las entrañas, que sin poder resistir más a su dolor, huyó de la habitación como loca. Cuando se difundió la noticia del matrimonio de Ludovico Paggiano, Natalia sintió agravarse la amargura de su ánimo por el comportamiento del personal de servicio. La envidia corrompe a menudo incluso el natural instinto de solidaridad de clase. Y si hasta entonces el miedo a caer en desgracia con el joven amo les había contenido de expresar demasiado claramente su pensamiento, ahora la complacencia por el desengaño de la muchacha ya no ponía freno a sus malvados sarcasmos. El cocinero la llamaba burlonamente la condesita, y en su presencia todos se esmeraban en hablar de las bodas del conde, en comunicarse los más leves detalles de aquel próximo acontecimiento que parecía colmarlos de alegría. Dolorida, irritada, incapaz de soportar por más tiempo esa doble tortura, Natalia se presentó un día en el apartamento de la condesa con la firme intención de pedir su retiro. Pero al encontrarse ante doña Clara, apenas logró balbucear frases incoherentes y vagas en las que predominaba la palabra partir. Conmovida por su aspecto sufriente, por la palidez de su rostro, un día tan florido de color, la condesa se enterneció un poco y la trató con benevolencia, aunque no pudo disimularle que conocía la causa de su aflicción y que no dejaba de sorprenderle que una simple ligereza de su hijo hubiera podido dar lugar a tan extrañas e injustificadas ilusiones. Terminó preguntándole por qué quería irse, cuando en esa casa todos la estimaban y le querían bien. Una extraña sonrisa rozó los descoloridos labios de Natalia, que había escuchado todo aquel discurso en actitud impasible, sin parpadear, con los ojos vidriosos y desorbitados. No respondió, solo repitió con voz débil: «Quiero partir, quiero partir». Doña Clara, asustada, le tomó una mano, sintió que ardía, le miró el rostro y vio que estaba desencajada. Cogió el timbre para llamar ayuda, pero Natalia, perdiendo de repente el conocimiento, ya había caído al suelo sobre la alfombra. Se trató de una fiebre violenta que al principio los médicos consideraron mortal y que se resolvió en una tifoidea complicada y larga. Cuando Ludovico Paggiano partió hacia Bélgica, pocos días antes de su boda, Natalia no había superado aún el peligro. El joven se asomó al umbral de su pequeña habitación para despedirse, pero ella no lo reconoció. Los esposos llegaron una sofocante tarde de agosto de su largo viaje de bodas. La casa se había engalanado para recibirlos. Desde el vestíbulo hasta el segundo piso, todo era un jardín de plantas floridas sobre las cuales las numerosas lámparas eléctricas derramaban una luz serena y fulgurante. Para no disgustar a la señora, que la había cuidado con tanta solicitud, Natalia, apenas salida de la convalecencia, había ayudado a los sirvientes en los últimos preparativos. La joven había cambiado mucho. Alrededor de su bella cabecita ya no se enroscaban las soberbias trenzas, orgullo de sus 20 años. Solo unos pocos rizos dibujaban, en su suave contorno, su frente pálida y pensativa. A primera vista se la habría juzgado más joven, a pesar de la grave sombra que oscurecía su rostro demacrado.
pero de su floreciente belleza no quedaban más que pocas y melancólicas huellas. Ella misma no sabía por qué seguía en la casa Payano. Quizás por un sentimiento de nueva gratitud hacia los cuidados de doña Clara, o tal vez por un arcano hechizo, por una extraña voluptuosidad de sufrir. Apenas llegaron las carrozas al vestíbulo, se supo que Honorine, la doncella de la joven esposa, una elegante señorita francesa, al bajar del vagón se había torcido un pie y debía confiarse de inmediato al médico. La joven condesa de Payano, al subir las escaleras apoyada en su esposo, mostraba gran fastidio por lo sucedido. En el apuro del momento, doña Clara miró a Natalia, que se mantenía muy al margen, con un gesto indeciso pero elocuente. La muchacha comprendió enseguida que le pedían sustituir a la doncella enferma. Movida por un instinto de rebelión, quiso alejarse, pero en ese momento sus ojos desconcertados encontraron la suplicante mirada de Ludovico y su voz, que la saludaba alegremente, felicitándola por su recuperación, llegó a su oído. La necesidad de exacerbar su propia herida, tan común a los desdichados, la hizo inclinar la cabeza y aceptar en silencio la propuesta. Los esposos subieron a su apartamento, y sin prestar especial atención a los muebles dispuestos con esmero y gusto moderno, la joven señora entró en la habitación conyugal. Mientras se quitaba el gorrito de viaje, lanzó a Natalia una mirada desdeñosa y un saludo frío. Natalia tembló al haber cruzado el umbral de la habitación nupcial. La esposa de Ludovico estaba ahí frente a ella, encarnación viva de una realidad inmutable, y su aspecto le parecía aún más impasible y altivo que en el retrato. Una figura demasiado delgada, casi enjuta, un rostro cerrado, nórdico, de labios finos y apretados, y unos ojos pequeños, grises, penetrantes como puntas de acero. Ludovico, muy pendiente de ella y de todos los servicios que pudiera necesitar, se afanaba a su alrededor, no sin mostrar cierto embarazo. ¡Ah, qué sofoco!, exclamó la condesa de Payano con un fuerte acento extranjero recostándose en un diván. Hace un calor tropical, Ludovico. Me asfixio. Iremos enseguida al campo si así lo deseas, Alfonsina, respondió el joven dulcemente. Mis padres querían recibirte aquí, en la casa paterna. Ya lo sabes. No me has dicho aún si el apartamento te agrada, añadió solícito. Esta habitación la elegí yo. El rosa es un poco vulgar. Hubiera preferido un color más refinado o frescos como se usan ahora. Pero no importa, se podrá cambiar. El resto lo veré más tarde. Me muero de calor, dijo ella, agitando nerviosamente un pequeño abanico antiguo. Será mejor que me ponga un vestido más ligero. Natalia, que había permanecido de pie, inmóvil, y había asistido con muda exasperación a aquel diálogo, se acercó a un gran baúl y preguntó con voz alterada: ¿Están aquí los vestidos? No, usted no sabe. Lo cogerá el conde Ludovico. Hazme el favor, mon Dieu. Y luego agregó en francés: Dios mío, qué pálida está. ¿Qué le pasa? Y el conde Ludovico le respondió también en francés: Ten cuidado, querida, que entiende francés. Abrió una cesta forrada de seda y rebuscó en su interior. Tras mucho buscar, sacó un batín. Pero Ludovico, ¿no ves que eso es un batín? Quiero el vestido blanco, el de encajes de lechón. Sigue buscando y no me estropees las cosas.
La falta de Honorín es un buen estorbo. Tendrás que reconocerlo. ¿Crees que podrá recuperarse pronto? Esperemos que sí, dijo el conde complaciente, con un suspiro, rebuscando entre las telas y los encajes, mientras la joven señora seguía sin moverse. ¡Cuidado! Has sacado por error mis zapatillas. Bueno, ya dámelas. Natalia, pálida y desfigurada, tomó los diminutos zapatos de las manos de Ludovico y los colocó ante Alfonsina. Entonces, la joven señora, aún recostada en el diván, extendió su pequeño pie calzado en botines altísimos y dijo fríamente: «Comenzaremos por estos». «Lo haré yo», exclamó Ludovico, acercándose bruscamente, movido por un sentimiento de vergüenza. «No, no, permítame, señor conde». Y Natalia, con el rostro cada vez más alterado, se arrodilló y con las manos temblorosas empezó a desabotonar los pequeños botones negros de las medias de seda gris. Viendo que Ludovico finalmente había encontrado los objetos deseados, la joven comenzó a arreglarse, y a Natalia le pareció extraño que se desvistiera con tanta familiaridad en su presencia y en la del conde. Concluida con la ayuda de ambos la difícil tarea, Alfonsina se recostó en un sillón y murmuró en voz baja: «Pueden irse por ahora, los llamaré más tarde. Dile a la condesa que la alcanzaremos enseguida». «Gracias, Natalia», murmuró casi involuntariamente Ludovico. Ella no respondió y se encaminó con paso vacilante hacia la salida. Pero al llegar al umbral, recordó que había dejado en la habitación el vestido de viaje y los botines por limpiar, y se volvió para recogerlos. El joven se había inclinado tiernamente sobre el respaldo de la butaca, y ya olvidado de ella, estaba besando a su esposa. Natalia se apoyó en el marco de la puerta y luego huyó con el alma destrozada. Trasladada con grandes cuidados a Villa Clara, la señorita Honorín permanecía en su habitación leyendo novelas. Natalia la sustituía con esmero, pero su rostro estaba sombrío y demacrado. Ludovico se mostraba agradecido y atento con ella, en la medida que su difícil posición se lo permitía. Alfonsina, ignorante de todo, no daba ninguna importancia a la presencia de la doncella y, siempre fría hacia ella, se entregaba con su esposo a todos los caprichos de su temperamento de mujer rica y mimada. Payano lo sufría y buscaba ocasiones para encontrarse a solas con la joven y compensarlo con alguna palabra amable y consoladora. En Villa Clara todo recordaba a Natalia las alegrías de un tiempo pasado y perdido para siempre. No había rincón ni sendero del parque que no guardara para ella dulces e inocentes recuerdos. Y en especial aquel murete de la terraza donde Ludovico le había lanzado las florecillas de jazmín, diciéndole tantas cosas amables. Pero así como las muestras de especial benevolencia del conde herían su honesto corazón, aquellos recuerdos, aunque dulces en su infinita tristeza, le parecían ahora un consuelo ilícito. No obstante, solía buscar cada tarde, en la soledad del jardín, una hora de recogimiento y descanso. Se sentaba en el murete, contemplando la vasta llanura y la línea blanca del río entre las brumas nocturnas. Nadie interrumpía nunca sus meditaciones, porque la familia Payano tenía la costumbre de reunirse después de la cena en una veranda adosada a la villa. Pero una vez hacia finales de agosto, vio a los esposos venir de lejos.
y queriendo evitar encontrarlos, se retiró a un bosquecillo cercano de laureles. Aquel día le había parecido que una nube empañaba su felicidad. Enseguida advirtió que buscaban aquel lugar solitario para derramar su renovada ternura. Y en lugar de alejarse, quedó inmóvil entre los arbustos, atrapada no solo por el miedo a delatar su presencia, sino también por una morbosa y arcana atracción. Oyó un murmullo de besos, oyó la voz penitente de Ludovico repetir palabras melosas. Luego lo siguió con la mirada seca de lágrimas, mientras abrazados se perdían entre las flores a la luz de la luna, mientras el joven, quizás picado por algún capricho de celos retrospectivos, tranquilizaba a su esposa. «Puedes estar segura, Alfonsina. Los amoríos juveniles no son más que fuegos fatuos que pronto se apagan y se olvidan de inmediato». Natalia vagó sin rumbo, loca de dolor, entre las sombras oscuras del parque. Allá abajo, en medio de la llanura, el río fluía plácido. Ella había estado varias veces en sus orillas. Había contemplado muchas veces con cierto hechizo el tranquilo curso del agua. En su mente confusa no había más que una idea lúcida: desaparecer para siempre. ¿Qué le ofrecía la vida, aparte de su doloroso apego a la familia Payano? Nada. Ningún hombre podría agradarle después de Ludovico. El matrimonio de conveniencia le causaba horror. No tenía parientes, no tenía amigos. Su nobleza de alma, su carácter íntegro, la alejaban de todos los compañeros de servicio corrompidos. Se sentía sola en el mundo. Sola, sola, repetía para sí en el desgarrador debate de su alterado cerebro. Después de una larga lucha, el sentimiento cristiano prevaleció sobre la imperiosa tentación. Exhausta, regresó con paso lento a la villa, pero apenas había cruzado la puerta de servicio, cuando en el atrio, tenuemente iluminado, se le plantó delante un joven que hacía algunos días la venía acosando con sus groserías. Era Cesarino, el nuevo y elegante camarero del conde, un bribón que se esforzaba en todo por imitar a su patrón y que se creía autorizado a sucederle también en sus simpatías por la joven. Viéndola rechazarlo una vez más aquella noche con evidente desprecio, se irritó y le dijo con perfidia: «Haces todo bien, hasta la comedia. ¿Fue en tu empleo de vicecondesita que aprendiste tanto orgullo y altivez? ¡Ja! Tonto el que se lo cree». Natalia no respondió ni con una mirada ni con una palabra, pero se sintió fortalecida por una súbita fuerza, y atravesando el atrio corriendo, se dirigió a golpear la puerta del estudio del conde. Ludovico Payano estaba sellando una carta con un gran escudo de familia. Se volvió y quedó sorprendido y asustado al ver el aspecto de la joven, su rostro pálido como la muerte. «Dios mío, ¿qué sucede?», exclamó. «Lo que absolutamente no debe suceder, señor. Vengo a pedirle justicia, para que impida a su servidumbre insultarme y echarme en cara el pasado como si fuera una culpa». «Habla bajo, Natalia. Por caridad, Alfonsina podría oírte. No le temo a nadie». «Silencio, silencio, te lo ruego. Quizás adivino. ¿Has sido mi camarero? Que no haya nada sagrado para la pobreza», exclamó Natalia fuera de sí. «Te lo ruego, cálmate, sé buena. Todos te respetan.
yo el primero. Esta misma noche, si quieres, lo despediré. Es su deber despedirlo, conde Ludovico, es su deber, repitió ella con fiereza. Lo haré, Natalia, te lo prometo. Aunque es un sirviente muy hábil, pero quiero que se ignore la causa. ¿Entiendes? Inventaré cualquier pretexto. A la mañana siguiente, doña Clara aún estaba en la cama cuando Natalia, después de servirle el café, le expresó de nuevo su intención de abandonar su servicio, asegurándole que jamás olvidaría los beneficios recibidos en la casa Payano. La condesa, que era una mujer de gran sagacidad y que sin dejar de vigilar a la muchacha ya preveía tal desenlace, se mostró afligida por la noticia, pero dijo que no quería contrariarla en esos planes, dictados sin duda por razones justificadas. Sin embargo, reclamó para sí el derecho de velar por su inexperta juventud y de guiarla en la elección de su nuevo empleo. Natalia, satisfecha en su amor propio, aceptó de buen grado este acuerdo y de inmediato se puso en búsqueda de una colocación adecuada. Cuando se presentaba alguna ocasión, Natalia se lo mencionaba enseguida a su patrona, quien se apresuraba a ponerle delante obstáculos y dificultades insuperables. Esto ocurrió 2 o 3 veces durante el verano. Mientras tanto, Honorina había podido retomar sus ocupaciones. El camarero había partido y una cierta tranquilidad triste se había asentado en el alma de Natalia, antes de que lograra tomar una resolución definitiva. En otoño, los esposos viajaron a Bélgica para pasar ahí parte del invierno, y a la joven le pareció encontrar, en el silencio que siguió a su partida y en la benevolencia manifiesta de la patrona, una sensación de paz. En enero Natalia seguía en la casa Payano y ayudaba a doña Clara a preparar el ajuar para el primer hijo de Ludovico. Trabajaba con dedicación en los pequeños enseres de una elegancia vaporosa. Sus manos hábiles producían docenas de camisas de batista adornadas con encajes, cofias, pequeños almohadones para la cuna, o bordaban con arte prodigioso el velo blanco y las iniciales de la corona condal en las sábanas diminutas. Los días pasaban monótonos y tranquilos, y la uniformidad de la vida parecía adormecer en una dulce resignación el corazón de la joven. Cuando los esposos anunciaron su regreso, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, un nuevo desconcierto alterar su mente, y el pensamiento de partir se le presentó más imperioso que nunca. Pero Alfonsina llegó de Bélgica en un estado de salud tan deplorable que suscitó las más serias aprensiones. Durante mucho tiempo en la casa Payano no se pensó en otra cosa que en ella, y Natalia, olvidándose una vez más de sí misma, fue vencida nuevamente por su propia generosidad. Hacia finales de marzo, una noche, le pareció oír ruido en las escaleras y se puso a escuchar. Eran pasos discretos, voces bajas, seguidos de largos silencios. Se levantó deprisa y al pasar para bajar al primer piso, advirtió que el apartamento de los esposos estaba abierto y entró en la antesala. El médico de cabecera y un profesor de la clínica, recién llegados, estaban dejando sus capas y conversando en voz baja. Pero enseguida apareció Ludovico para introducirlos junto a la enferma. Su rostro estaba descompuesto. Luego apareció fugazmente Honorina, quien le dijo que su señora se encontraba en condiciones bastante graves. Después de unos minutos Ludovico regresó. Notó su presencia, le tomó las manos y le dijo con angustia:
Natalia, va mal, va muy mal. ¿Y los médicos? Preguntó ella, enternecida de inmediato por una gran piedad. Los médicos están ahora ahí. También mi madre. Yo no he podido soportarlo. Y el joven se dejó caer en un diván y rompió a llorar desconsoladamente. La joven, muy conmovida, hacía todo lo posible por consolarlo. Pobre Natalia, eres tan buena, murmuró él con afecto, pero enseguida añadió: No, aquí tampoco resisto. Tengo que volver junto a ella. Dos sirvientas pasaban llevando ropa de cama y tazas de caldo. Quedándose sola, Natalia se retiró a un pequeño gabinete y se puso a rezar. De vez en cuando salía, esperaba noticias, preguntaba. Aún nada. Varias veces la llamaron deprisa para buscar algún cordial. Finalmente, hacia las 8 de la mañana, el conde Ludovico, a quien no había vuelto a ver, salió de la habitación nupcial, aún pálido pero radiante. ¡Natalia!, exclamó. Ha nacido un hijo. El peligro ha pasado. La joven palideció aún más, pero le sonrió. Gracias sean dadas a Dios, respondió ella con su inmensa bondad. He telegrafiado enseguida a la nodriza, prosiguió el joven con voz aún temblorosa. Podrá llegar esta misma noche en el tren directo. Es una mujer de la Brianza. Las referencias son excelentes, tranquilizadoras, pero aún así no estaría tranquilo si no tuviera siempre a su lado a una persona de absoluta confianza. Solo tú, Natalia, solo tú podrías. Señorito, usted sabe que he decidido partir. Me lo dijo mamá, pero no quise creerlo. Y ahora, en este momento, no soy necesaria, señorito. Debo irme. ¿No eres necesaria? Si todos te amamos como si fueras parte de la familia. Y además, se trata de mi hijo, Natalia. Te lo ruego. Era la voz dulce y persuasiva de otros tiempos, pero ella resistió firmemente. No puedo, no puedo, conde Ludovico. El joven regresó desconsolado a la habitación de la madre reciente, pero pocos minutos después reapareció, acompañando a los médicos que partían. ¿Quieres ver a mi bebé?, preguntó a la joven. No, no, ahora no. ¿No quieres verlo? Es un niño precioso. Vamos, Natalia, ven a verlo. Ella lo siguió maquinalmente, como soñando. En la habitación nupcial, color rosa, de estilo intermedio, bajo el elegante dosel, en su cama sembrada de bordados, yacía la joven señora, pálida, extenuada, pero con una sonrisa inusual en los labios. Y a su lado, en la cuna de seda rosa, cubierta con el velo bordado por Natalia, el niño, robusto y rollizo, dormía con los puñitos cerrados. Natalia se acercó de puntillas, sin pronunciar palabra, y permaneció un minuto inmóvil, con la mirada perdida. Está muy oscuro, no puedes verlo bien. Espera, quiero mostrártelo, dijo el conde, y venciendo las débiles protestas de la desconfiada madre,
Lo levantó con la ayuda de la enfermera y lo llevó junto a la ventana, detrás de un biombo. Luego, corriendo la pesada cortina, lo presentó a la admiración de la joven. Natalia se inclinó, con un gesto involuntario de ternura femenina, sobre el frágil cuerpecito del recién nacido. Lo tomó en brazos, contempló largamente la cabecita un algo amoratada, y al ver que el bebé empezaba a gemir, lo meció amorosamente. «Son sus ojos, señorito, son exactamente sus ojos», murmuró, observando las pupilas del pequeño que buscaban la luz. «¡Ah, qué bonito! ¿Y tú tendrás corazón para abandonarlo? Dime, ¿lo tendrás?» El rostro de la joven estaba inundado de lágrimas. «Natalia, ¿quieres dejarnos de verdad?», insistió él mirándola intensamente. «No, no tengo fuerzas para hacerlo. Me quedo, pero es únicamente por esta criatura», exclamó Natalia, estrechando contra su pecho, con un generoso impulso de pasión, al hijo primogénito de Ludovico Payano.